La verdad que hackeando la vía aérea es realmente una forma de ver la vía aérea, de ver el manejo de la vía aérea, con la intención primero de asegurar la vía aérea en el primer intento, de la forma más segura, mantener la oxigenación del paciente en rangos seguros y óptimos, y con las mínimas posibilidades de complicación. Eso significa asegurar la vía aérea, hackear la vía aérea realmente. Entonces, lo primero que quiero es mostrarles cuál es el objetivo de esta presentación, y es demostrar que los principios de la oxigenación segura eh, y de la planificación optimizan el manejo oportuno y seguro de la vía aérea en el paciente crítico. Miren, hablando específicamente de por qué es tan importante hackear la vía aérea y por qué es tan importante asegurar la vía aérea en el primer intento, logrando unos niveles de oxigenación óptimos. Miren, rápidamente ustedes pueden revisar la bibliografía que se presenta prácticamente en todas las páginas web que hablan de manejo de vía aérea, en todas las revisiones, y se van a ir dando cuenta de que hay una estadística ciertamente algo interesante, ¿no? Ahí, si nosotros hablamos de las complicaciones que se presentan en el manejo de la vía aérea, el 4,2% de probabilidades existen de que uno tenga una complicación durante el manejo de la vía aérea. Pero si hablamos específicamente del paciente crítico, o sea, el paciente que tenemos que manejar la vía aérea porque estamos en una situación de crisis o estamos frente a una vía aérea difícil, este porcentaje de complicaciones no solamente se incrementa, prácticamente se multiplica por 10. O sea, estamos hablando de que llega a ser un porcentaje cercano al 40%. ¿Okay? Y esto lo podemos analizar de diferentes formas. De hecho, hay muchas revisiones, metaanálisis y revisiones sistemáticas acerca de las complicaciones en el manejo de la vía aérea, pero lo interesante es de que en muchos de los estudios que revisan estos metaanálisis y estas revisiones sistemáticas, tiene una diversidad de resultados, ¿no? Por ejemplo, está que nos dice el porcentaje corresponde al 4,2%, pero también tenemos algunos estudios que dicen que el porcentaje de complicaciones puede estar alrededor del 57% en el manejo de la vía aérea. ¿Y por qué esta diferencia? Porque claro, o sea, si nosotros consideramos a los pacientes a los que se le maneja la vía aérea en sala de operaciones, por ejemplo, tal vez en los que, digamos, se tiene tiempo para planificar el manejo de la vía aérea, evaluar al paciente no solamente mucho tiempo antes digamos, del procedimiento del manejo de la vía aérea, sino hasta varios días antes del procedimiento de manejo de la vía aérea, y se tiene el chance tal vez de revisar la historia clínica y darse cuenta de que existe probablemente algunas posibles complicaciones que pueden presentarse. Entonces, claro, las probabilidades de complicaciones en este tipo de pacientes va a ser mínimo. Pero si estamos frente a pacientes críticos, pacientes en los que se tiene que manejar la vía aérea en los siguientes minutos, ese porcentaje probablemente se incrementa dramáticamente y puede llegar a ser 57 o tal vez más incluso, dependiendo de varias situaciones como vamos a poder ver. Pero también es curioso y también llama la atención el hecho de que en estos estudios, por lo menos los que son revisados en esta revisión sistemática, se muestran que las complicaciones se presentan en los casos en los que probablemente tal vez no se podía predecir con tanta facilidad que esta iba a ser una vía aérea difícil, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una crisis asmática, por ejemplo, ¿no? Y que tal vez no hubiera sido tan fácil identificarlos de primera instancia. Y eso definitivamente es llamativo, porque las complicaciones que principalmente se presentan son la hipoxia, la intubación esofágica y la hipotensión. Y el objetivo de esta presentación realmente es mostrar recomendaciones acerca de cómo hacer para hackear la vía aérea y que la vía aérea sea lo más rápido asegurada, y que nos permita pues tener un margen de seguridad para poder manejar al paciente de manera óptima. Y esta es la primera recomendación, es una recomendación que no es que hayamos aprendido con la pandemia, sino más bien que hemos recordado con la pandemia. Así como en el prehospitalario decimos la seguridad es lo primero, igual
hemos recordado nosotros en el manejo del paciente crítico de tipo COVID, ¿no? Que lo primero es protegerse, ¿no? Sobre la experiencia de los que hemos terminado en UCI, resultados de la infección de COVID, sabemos que existe solamente una vía aérea que no nos gustaría que manejen, y es nuestra propia vía aérea, ¿no? Entonces a nadie le va a gustar que lo intuben realmente y que lo conecten a ventilador mecánico. Pero de hecho, eso es algo que hay que tener muy en mente, ahora más que nunca, y la forma como vamos a evitar que eso ocurra, pues es usando los equipos de protección personal de forma adecuada y los equipos correctos, por supuesto. Okay. La siguiente recomendación o el siguiente consejo es que, bueno, no hay que temerle la vía aérea. La verdad, el manejo de la vía aérea muchas veces es complicado, pero algunas veces quizás muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de poder enfrentar la vía aérea y decir, bueno, tenemos que intubar a este paciente. Y hemos visto a nuestros colegas probablemente con algún gesto de incertidumbre o algunos de terror sobre la posibilidad de manejar cierto tipo de pacientes con respecto a su vía aérea, ¿no? Y es que el manejo de la vía aérea no debe asustarnos, tampoco debe asustarnos en sí la vía aérea difícil, ¿no? Hay que tenerle respeto, por supuesto, a la vía aérea difícil, pero no hay que asustarnos tampoco por una vía aérea difícil. A quien sí debemos tenerle miedo, a quien sí debemos tenerle terror, es a una vía aérea inesperadamente difícil. Porque es la vía aérea que te agarra con los pantalones abajo, es la vía aérea que tú no oliste, no viste, no pensaste, no presumiste. Es esa vía aérea que parecía fácil, pero terminó siendo complicada, ¿no? Y cuando tú quieras manejar esa vía aérea, lo más probable es que no tengas a la mano los dispositivos o las herramientas para poder manejarlas, y la vía aérea pues va a seguir corriendo y tú no vas a poder alcanzar. Miren, hay muchas investigaciones o estudios que tratan de comparar digamos, las herramientas que nosotros tenemos para poder identificar una vía aérea difícil y cuál es su eficacia, cuál es su sensibilidad y su especificidad. Por ejemplo, a los que les gusta el prehospitalario, este es un estudio de hecho en el prehospitalario, en el que comparan estas distancias que evaluamos con mucha frecuencia, la distancia externo-mentoniana, la distancia tiro-mentoniana, la distancia interdentaria, que es la fractura oral. Y la verdad es que, bueno, de estas tres, la que tiene mejor sensibilidad y especificidad es la distancia interdentaria, ¿no? Pero la verdad es que ninguna de estas tres llega a tener un porcentaje de sensibilidad y especificidad importante, como para decir que es el gol estándar para poder identificar una vía aérea difícil. Este otro estudio, por ejemplo, compara una serie de maniobras que se hacen para poder identificar la vía aérea difícil y su sensibilidad y especificidad. Y de todos ellos, en este estudio por lo menos, se identifica que el test de mordida, o sea, atrapar el labio superior con la arcada dentaria inferior, y clasificarlos en su porcentaje, nos ayuda a saber si es que esta es una vía aérea difícil o no, ¿no? Entonces, ¿y con qué lo comparan? Esto es muy interesante, pues siempre, ustedes saben que tenemos diferentes conceptos de una vía aérea difícil, pero siempre se está comparando este tipo de maniobras con el CORMAC, ¿no? Un CORMAC 3 y 4 representan una vía aérea difícil en sí, pero la verdad es que yo no puedo darme el lujo de tener que ya hacer la laringoscopía y poder ver el CORMAC y poder saber si es que este paciente tiene una vía aérea difícil o no. La idea sería que yo pudiera identificar esa vía aérea difícil con mayor anterioridad, ¿no? Antes de tener la posibilidad de ni siquiera planificar el manejo de la vía aérea, lo ideal sería tener la opción de poder tener una idea clara de si este paciente va a tener una vía aérea difícil o no. La verdad, quien les habla ha tratado de buscar en la evidencia, en la literatura, si existe algún estudio que pueda comparar nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestras cantidades de intubaciones realizadas con éxito y y fallidas, y cómo se relaciona con nuestra capacidad para poder predecir una vía aérea difícil, ¿no? Cuando se habla de una persona experta en el manejo de la vía aérea, se asume que es una persona que tiene la capacidad para poder manejar la vía aérea y utilizar los dispositivos
de la mejor forma para manejar la vía aérea, pero casi nunca se considera el hecho de que una persona experta debe haber desarrollado también la habilidad para poder discriminar rápidamente si estamos frente a una vía aérea difícil o no. Y eso debe ser, ojalá pudiéramos tener una herramienta completamente confiable que nos permita saber si es que estamos frente a una vía aérea difícil o no. Lamentablemente por ahora nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces tendremos que echar mano de buscar todas las posibilidades y todos los predictores y suponer que nos pueden orientar hacia una vía aérea difícil. Anatómicamente, por supuesto, existen muchos, ¿no? Y acá, en el manejo de la vía aérea y los predictores hay muchas mnemotecnias, ¿no? Yo no soy, soy anti-spoiler, así que no voy a mencionar las mnemotecnias, pero sí mencionaremos los predictores de manejo de vía aérea que son más frecuentes, ¿no? Como el índice de masa corporal, como la poca movilidad cervical, como la poca apertura oral, etcétera, la macrognatia, micrognatia, etcétera, que rápidamente a mí, de forma visual, me pueden dar y orientar pensando que estamos hablando de un paciente con una vía aérea difícil. Pero, ¿cuántos gorditos hemos intubado que resultaron siendo vías aéreas fáciles? ¿Y cuántos flaquitos hemos intubado que resultaron siendo vías aéreas muy difíciles? Entonces, si bien es cierto, estos son predictores anatómicos, ninguno de ellos me da directamente la posibilidad de que estemos frente a una vía aérea difícil para hacer. Hace algunos años, en el 2015, se nos propuso el hecho de que existían ciertas condiciones que no eran situaciones anatómicas, pero eran condiciones fisiológicas que si las tenía el paciente yo debería resolverlas previamente porque en el transcurso del manejo de la vía aérea el paciente se pudiera complicar. Y esos son la hipoxia, por ejemplo, representados por el hecho de que el paciente probablemente tiene un shunt superior al 20%, la hipotensión arterial, explicada no solamente por una presión sistólica baja, sino también por un índice de shock superior a 0.8, la acidosis metabólica y la falla ventricular derecha. Son las condiciones que yo debería mejorar con tal de garantizar que la vía aérea pueda ser manejada de manera segura. Pero de manera tan interesante, también en el 2017 COVAX nos define una situación que se llama la vía aérea psicológicamente difícil. Y esto lo vemos acá, la verdad, ¿no? Nos vamos dando cuenta conforme enfrentamos una situación crítica y conforme van pasando los minutos de manejo de la vía aérea y la saturación del paciente va cayendo, que nuestro nivel de estrés se va incrementando progresivamente también. Y el hecho es que está probado que bajo situaciones de estrés mi visión se vuelve tubular y el manejo de la vía aérea se me complica porque mis habilidades motrices finas disminuyen y también mi capacidad para tomar decisiones se ve afectada, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar esta situación? Pues por supuesto, adquiriendo buena experiencia, haciendo entrenamientos regulares, haciendo simulaciones, mejorando el trabajo en equipo, pueden ayudar a que yo tenga quizás más control en ese momento para poder manejar de mejor forma ese momento tan crítico que es el manejo de una vía aérea difícil. Y también debemos tener claro en la mente que todo paciente al que vayamos a intubar de forma crash es una vía aérea difícil per se. ¿Okay? En ese paciente yo no voy a tener tiempo de ver predictores, ni de hacer ninguna maniobra, ni leer la historia clínica, sino que tengo que ir directamente al hecho del manejo de la vía aérea. Entonces, per se, esta situación es una situación que me determina una vía aérea difícil. ¿Okay? Y sobre las herramientas que yo tengo que tener para el manejo de la vía aérea, bueno, pues, el tercer tip es, cuanto más números tengas, más opciones tienes de ganar. Es lo que siempre nos dicen cuando uno compra una lotería. La verdad es que si tú enfrentas una vía aérea, y si tú quieres manejar la vía aérea siempre con un laringoscopio, una guía metálica y tu tubo endotraqueal, muy probablemente vas a enfrentar muchas situaciones de vías aéreas difíciles. Pero si tú tuvieras la posibilidad de tener todas las herramientas que te puedes imaginar a la mano, seguramente vas a tener menos casos de vías aéreas difíciles. Y no solamente, me refiero a no solamente tenerlas disponibles, sino también saber cómo utilizarlas, por supuesto.
Por ejemplo, les muestro este estudio. Este es un estudio hecho en pacientes en UCI, ¿no? En los que se relacionó el uso del videolaringoscopio con el número de intentos y la aparición o el porcentaje de complicaciones. Y los resultados fueron claros y también interesantes. Lo primero es de que las veces que se logró el aseguramiento de la vía aérea al primer intento, tuvieron las mayores probabilidades durante la primera vez, ¿no? El primer intento. Y tuvieron menos porcentaje de complicaciones. Además de eso, pasaban los 5 intentos en adelante, las posibilidades de que aparecieran complicaciones prácticamente son del 100%. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Primero que nada, que el videolaringoscopio sí ayuda en el manejo de la vía aérea y definitivamente incrementa las probabilidades de éxito en el primer intento. Y además de eso, que cuanto más intentos tengas, más probabilidades de complicaciones vas a tener. Entonces, en tu mente debe estar siempre que el primer intento debe ser el que tiene mayores probabilidades. Entonces, en el primer intento yo debo tener las mejores condiciones para manejar la vía aérea, debo tener las mejores herramientas disponibles y también debo tener al mejor operador. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no debo decir, bueno, no, este paciente tengo acá un videolaringoscopio, pero no, yo lo voy a intubar así nomás, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y voy a dejar el videolaringoscopio para cuando tenga que utilizarlo en el segundo, tercero o cuarto intento, cuando tengo más probabilidades de complicaciones, ¿no? Si yo tengo disponible un recurso, ¿no? Como el buggy, por ejemplo, entonces voy a decir, no, yo prefiero intubarlo así, ¿no? Y no tengo que esperar, desgraciadamente tengo que esperar, que intentar 2, 3, 4 veces para ver si dice, no, mejor pásame el buggy y voy a intentar con el buggy, ¿no? Si yo tengo disponibles los recursos, debo de utilizarlos, ¿no? Entonces, imagínate por un instante que por un acto de magia tú tienes disponibles todos los recursos en tu momento de manejo de la vía aérea. Tienes tu endotraqueal, tienes de diferentes tamaños, tienes la guía metálica, el buggy, el videolaringoscopio, algún dispositivo supraglótico, etcétera, ¿no? Un fibro-bronco, etcétera. Todos los tienes a la mano. Entonces, este concepto, que no lo he inventado yo, que existe hace mucho tiempo, es la idea de tener un coche de vía aérea difícil. Y tenerlo a la mano, aprender a utilizarlo, y que sea funcional en tu día a día, ¿no? Ese es un concepto que en nuestra realidad todavía está terminando de ser asimilado, ¿no? Hace poco traté de implementar un coche de manejo de vía aérea en un lugar donde yo estaba laborando, y la verdad fue una lucha tratar de hacer entender a la gestión y también tratar de hacer entender al personal de farmacia, por ejemplo, el hecho de que tenía que existir un coche de manejo de vía aérea. Porque me decían, doctor, pero si hay un coche de paro, ¿no? ¿Para qué? Y el coche de paro está establecido por una norma técnica, doctor. ¿No? ¿Para qué quiere usted alterarlo? ¿No? Si usted va a intubar a un paciente, abra el coche de paro y utilice el coche de paro, ¿no? Entonces, tratar de explicarles que este no es un coche de paro, que tiene otras funciones, que tiene otros dispositivos, que tiene otros usos, y que ese uso es tan importante como el coche de paro, fue difícil, ¿no? Hasta que al final lo logramos implementar. La idea es que este coche de paro debe tener todos los recursos disponibles a la mano y en un orden especial que te permita a ti la utilización de forma regular, ¿no? De forma ordenada. También uno debe tener una lista de comprobación establecida. Es una lista de comprobación que tú puedes hacer, que puedes adaptar, que puedes aplicar, porque ya hay listas de comprobaciones hechas. Y la lista de comprobaciones te permite a ti tener un orden para la aplicación del procedimiento de manejo de la vía aérea. Eso es interesante porque, al igual que la aviación, el manejo de la vía aérea ha demostrado tener, digamos, ser influenciado en gran parte por el factor humano, ¿no? Muchas de las posibilidades de complicaciones de manejo de la vía aérea están condicionadas por el factor humano. Y este factor humano, como ya sabemos, en una situación de una vía aérea psicológicamente difícil, se ve muy afectado. Y la idea de que tú tengas una lista de chequeos o ayudas cognitivas como la del Vortex, por ejemplo, te permitan establecer un orden de cuando una situación se complica, qué cosa es lo que tú debes hacer primero, segundo, tercero, ¿no? También tenemos diversos protocolos, diversas mnemotecnias, ¿no? Esta, por ejemplo, la mnemotecnia de las 7 P's, que nos hemos ido dando cuenta de que no son solamente 7, sino que aquí irán aumentando progresivamente algunas P's, en algún momento nos ayudó. Pero yo siempre hago un ejercicio cuando hago que mis residentes intuben, ¿no?
Justo cuando el residente está a punto de intubar frente al paciente ya con el laringoscopio en la mano, le digo, a ver, dime las 7 P's. ¿No? Y 100% de veces se equivoca por lo menos en una, ¿no? Algunas veces se equivoca más de una y también hay situaciones en las que no las recuerda, ¿no? Y es que es lógico, o sea, una mnemotecnia deja de ser muy funcional cuando tú estás frente a una situación de estrés y sobre todo una mnemotecnia que es tan larga. Hay muchas mnemotecnias para el manejo de la vía aérea, ya se los había mencionado, pero sirven mucho para recordar, para memorizar, para asimilar, pero en el momento propiamente de la emergencia, pues rara vez uno las toma en cuenta, las tiene claras, ¿no? Es un poco difícil. Es por eso que, por ejemplo, en Francia, en una ciudad que se llama Montpellier, se trató de esquematizar mejor el protocolo de manejo de la vía aérea y se dividió pues en preintubación, intubación y posintubación con cada uno de los pasos que estaban incluidos dentro de, de esta sección, ¿no? De la preintubación, intubación y posintubación, ¿no? Tratando de simplificar un poco la forma de manejo y tratando de ayudar que sea fácil de recordar y que pueda ser finalmente empleada en el momento adecuado, ¿no? De la forma adecuada. El cuarto consejo, el cuarto tip, es mantener el barco a flote. Y este probablemente sea uno de los consejos más importantes que me gustaría brindarles el día de hoy, mantener el barco a flote. ¿En qué consiste esta recomendación? Esta recomendación consiste en que lo más importante del manejo de la vía aérea, propiamente, curiosamente, mejor dicho, no es colocar el tubo dentro de la vía aérea del paciente, sino más bien es mantener oxigenado al paciente. ¿Okay? Mantener esa saturación de oxígeno en un límite seguro. Y un límite seguro es que esa saturación de oxígeno sea mayor del 90% más. ¿Cómo lo logro? Para esto, o para entender primero la importancia de una buena oxigenación durante el proceso de intubación, es necesario recordar qué significa un periodo de apnea segura. Periodo de apnea segura significa, es ese periodo desde que el paciente deja de ventilar hasta que la saturación del paciente empieza a caer, ¿no? Claro, o sea, se entiende que dependiendo de la cantidad de oxígeno que se tenga en la vía aérea y en el alveolo, la difusión del oxígeno a través del hemato capilar, ¿no? Va a seguir, alveolo capilar va a seguir ocurriendo, ¿no? En un paciente adulto, en un paciente sano, sin ninguna comorbilidad, probablemente esté en el rango de los 4 minutos, hasta 6 minutos probablemente. Y sin ninguna patología respiratoria. Pero nosotros enfrentamos rara vez un paciente, bueno, no rara vez, enfrentamos de vez en cuando pacientes que no tienen complicaciones respiratorias y que la indicación de la intubación obedece a otra causa, ¿no? Casi siempre enfrentamos pacientes que tienen algún tipo de complicación, y sobre todo pacientes críticos, ¿no? Y en ellos el periodo de apnea seguro se reduce, ¿no? Entonces, las pacientes gestantes, por ejemplo, los pacientes obesos, los niños, y los pacientes críticos, incluyendo los pacientes con COVID, pues tienen un periodo de apnea segura muy corto. Rápidamente caen. Y eso es importante porque durante este periodo de apnea segura es el periodo donde yo voy a intentar intubar al paciente o asegurar la vía aérea del paciente. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, la capacidad residual funcional de muchos de estos pacientes está reducida, pues hay un porcentaje de shunt importante, quizás, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cómo yo puedo ayudar a que esto cambie? ¿Cómo puedo ayudar a que el periodo de apnea segura se prolongue? Bueno, voy a utilizar alguna técnica de la oxigenación apneica. La oxigenación apneica es una metodología, es una estrategia, digamos, de oxigenación que la verdad no es nueva, pero nosotros la estamos implementando progresivamente. La verdad que en el Perú recién se está implementando. Se usaba con regularidad, hemos estado usando con regularidad la cánula binasal a 15 litros, ¿no? Durante el periodo o el proceso de la intubación. Para la preoxigenación e incluso en el momento en el que uno asiste con el dispositivo bolsa válvula máscara, mantiene la cánula binasal a 15 litros y durante el proceso mismo
de la laringoscopía y el asegurar la vía aérea mantenemos ese mismo flujo, ¿no? Eh, con la intención de saturar pues el espacio muerto de oxígeno y mantener, una adecuada oxigenación. A esa estrategia de oxigenación apneica se le llama no desate, ¿no? Pero también existe otra técnica para la oxigenación apneica, que es utilizando una cánula binasal de alto flujo, ¿no? Una cánula nasal de alto flujo, que también la hemos aprendido a utilizar con la pandemia, la verdad, ¿no? Por lo menos en emergencia, incluso en áreas como UCI. Y este dispositivo nos permite a nosotros brindar oxígeno humidificado, caliente, ¿no? A 60 litros por lo menos, a más, para poder mantener una preoxigenación óptima y una oxigenación apneica durante el periodo de apnea seguro de manera prolongada. Esta no es realmente una técnica nueva, es una técnica que se emplea desde hace algún tiempo. De hecho, la oxigenación apneica permite la operación de la vía aérea sin tener que estar sometidos al problema que significa la ventilación del paciente. Hay estudios que describen muy bien el hecho de que se han hecho procedimientos sobre el manejo de la vía aérea, procedimientos sobre cirugías en la vía aérea, utilizando oxigenación apneica, manteniendo al paciente en apnea por varios minutos, incluso llegando hasta un poco más de una hora, sin problemas, ¿no? Sin las dos situaciones que pueden condicionar dejar de ventilar al paciente o de que el paciente ventile, que es la hipoxia y la hipercapnia, ¿no? Miren, pero no son las únicas dos estrategias de oxigenación apneica que existen, ¿no? Existe también la oxigenación apneica cercana a la glótida. A diferencia de las dos anteriores, estas técnicas no han sido aún del todo descritas, utilizadas, comparadas, ¿no? La oxigenación apneica no es activa, sí han sido comparadas entre ellas, y bueno, las dos son efectivas, siendo un poco más efectiva TRIF, por supuesto, que es la utilización de la cánula de alto flujo, ¿no? Pero por ejemplo, es una técnica o una estrategia utilizada que tranquilamente se podría utilizar en prehospitalarios, ¿no? Utilizar una cánula nasofaringea y a través de la cánula nasofaringea colocar un tubo que tenga el abastecimiento de oxígeno a 15 litros y durante el periodo de la intubación, o sea, no solamente la preoxigenación, durante el periodo mismo de la intubación, mantener el flujo constante de oxígeno para garantizar una buena oxigenación durante el proceso de manejo de la vía aérea. Pero tratemos de explicar un poco la fisiología de la oxigenación apneica. La verdad, hemos ido comprendiendo poco a poco algunas cosas sobre la oxigenación apneica. Hace algún tiempo se pensaba que el flujo alto de oxígeno generaba. La verdad es que sabemos que por cada 10 litros por minuto, más o menos, se eleva un punto de PIB en la vía aérea. Pero ojo que este PIB se genera cuando la boca se encuentra cerrada, ¿no? Pero una vez que abre la boca y tú intentas manipular la vía aérea, pues rápidamente se pierde la presión sobre vía aérea, ¿no? La presión del PIB, ¿no? Disminuye rápidamente, ¿no? Lo que sí sabemos es que el proceso de preoxigenación y saturar el espacio muerto de oxígeno y desnitrogenizar el espacio muerto, incrementando la capacidad residual funcional, pues garantiza que el oxígeno que se encuentra en el alveolo continúe haciendo su difusión del alveolo hacia el capilar, ¿no? Y a esta situación en la que se continúa haciendo la difusión y poco a poco va ingresando cada vez más oxígeno hacia el alveolo, se le conoce como flujo de masa, ¿no? Y eso mejora la primera situación complicada de paralizar la ventilación en el paciente, que es la hipoxia. Y lo segundo que nos preocuparía sería la hipercapnia, porque si bien es cierto, se ingresa oxígeno y el oxígeno sigue difundiendo, el CO2 se sigue produciendo. Y el CO2, y finalmente, siempre pensamos, ¿y cómo es que la cánula binasal, el alto flujo, limpia el espacio muerto, saca el CO2? ¿No? Entonces, se pensó, pues, o sea, y se considera el hecho de que el flujo alto lava el espacio muerto del CO2, pero esa es una verdad a medias, ¿no? Lo cierto es de que es cierto, sí, el flujo alto limpia el CO2, pero ocurre
más en la vía aérea superior, porque la vía aérea superior está diseñada, por decirlo de alguna manera, para que haya un flujo turbulento. Sin embargo, en la vía aérea inferior ese flujo turbulento no se da, ¿no? Y menos si el paciente no está intubado, ¿no? Entonces, la verdad es que el flujo alto de oxígeno no genera un flujo turbulento hasta las partes más distales de la vía aérea inferior. Lo cierto es de que sabemos hoy que las oscilaciones cardíacas, o sea, el latido cardíaco transmitido a través del parénquima pulmonar, es el que va empujando poco a poco el CO2 y ir empujando el CO2 hacia la parte alta de la vía aérea, donde finalmente es lavado por el flujo alto de la cándula vinasal de alto flujo, ¿no? A esta situación se le llama ventilación apneica. Mira lo curioso de ese término, porque ventilación apneica es como fuego y hielo, ¿no? Es como amor y odio. El paciente está en apnea, pero también está ventilando. Entonces, eso es la ventaja de utilizar un dispositivo como la oxigenación apneica. La oxigenación apneica tiene muchos estudios, pero no solamente que es efectiva para garantizar una buena oxigenación en el proceso de intubación, sino también que disminuye la cantidad de intentos de intubación en el manejo de la vía aérea, ¿no? Disminuye también las probabilidades de complicaciones, disminuye la cantidad de horas, o de días, perdón, de hospitalización en UCI, ¿no? Y por ende también incrementa las probabilidades de supervivencia. Entonces, la oxigenación apneica es una herramienta que deberíamos usar regularmente para el manejo de la vía aérea sin problemas, ¿no? Finalmente, la quinta recomendación que yo quisiera hacerles es que tú siempre tengas en mente la pregunta, ¿qué tal si, no? ¿Qué tal si esta vez ocurre aquello que tú pensabas que no podía ocurrir, ¿no? ¿Qué tal si esta vez el paciente regurgita? ¿Qué tal si esta vez se apaga el foco del videolaringoscopio? ¿Qué tal si esta vez yo no predije la vía aérea y esta era una vía aérea difícil, tenía una laringe anterior? ¿Qué tal si esta vez el paciente desatura rápidamente, ¿no? ¿Qué tal si el paciente se complica? Entonces, la verdad es que existen muchas posibilidades de complicación, ¿no? Muchas posibilidades de que lo que tú estás haciendo finalmente no llegue a buen puerto. Pero lo que uno debe tener siempre son planes alternos, ¿no? El plan A va a ser el manejo de la vía aérea utilizando el dispositivo, el laringoscopio, como el tubo endotraqueal, etc. Mi plan B va a ser utilizar un dispositivo bolsa, válvula, máscara para mantener el barco a flote, o sea, garantizar una buena oxigenación. Intento una vez, intento dos, etcétera. Veo que el paciente empieza a caer su saturación, intentaré con el dispositivo bolsa, válvula, máscara. De repente, este es un paciente que tiene un shunt importante, entonces de repente necesitas utilizar una válvula junto con el dispositivo bolsa, válvula, máscara, y siempre utilizando un filtro, por supuesto. Garantizarás un buen sellado de la máscara con alguna técnica, sea la técnica S o la técnica EB, que es la mejor para garantizar el sellado, y esta será mi estrategia para mantener la oxigenación. Si no logro la intubación, de repente tengo que optar por la técnica C, que es el uso de algún dispositivo supraglótico. ¿Qué dispositivo supraglótico es el mejor? La verdad es como la vacuna. El que tú tengas disponible es el mejor, ¿ok? Por supuesto hay dispositivos supraglóticos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Hay dispositivos supraglóticos hasta con cámaras, ¿no? Pero, para serles sinceros, ¿cuál es el mejor? El que tú tengas a la mano, ¿no? Y el que tú tengas a la mano debe ser en el que tú estés entrenado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero curiosamente yo conozco mucha gente que tiene grandes habilidades para el manejo de la vía aérea definitivo, o sea, la intubación endotraqueal, pero que rara vez ha colocado un dispositivo supraglótico. Y que no solamente eso, sino que no tiene el entrenamiento y desconoce algunas veces cómo utilizar alguno de ellos, ¿no? Entonces, el dispositivo supraglótico, por supuesto, es un dispositivo que tú tienes que aprender a usar, tienes que entrenarte en cómo utilizarlo. Por supuesto, debes saber qué ventajas hay uno con respecto al otro, pero tienes que tener claro de que es una herramienta de la que tienes que echar mano cuando estés frente a un paciente que no puedes intubar, ¿no? E incluso cuando falle esta situación, falló el plan A, no puedes intubar al paciente,
tratas de ventilarlo con el dispositivo bolsa válvula la máscara y no logras oxigenarlo bien, y tratas de colocar un dispositivo supralótico y no logras colocar el dispositivo supralótico, o colocado el dispositivo supralótico, el paciente no oxigena mejor, entonces tendrás que llegar al plan D, que es la cricotirotomía, ¿no? De todas las técnicas de cricotirotomía, la técnica del bisturí buggy tubo es la técnica que definitivamente ha mostrado tener mejor efectividad, una curva de aprendizaje más corta y es más fácil de implementar en el momento crítico del manejo de la vía aérea, ¿no? Por supuesto, también tiene su aprendizaje, también tiene su entrenamiento y uno debe estar capacitado o entrenado en realizarla óptimamente o adecuadamente. Finalmente, para concluir, me gustaría decirles que los desafíos fisiológicos en el manejo de la vía aérea del paciente crítico son principalmente la hipoxia y hipotensión arterial, ¿no? La preoxigenación y la oxigenación apneica, como hemos visto, son herramientas muy importantes y que deberíamos implementarlas día a día para tratar de aumentar el tiempo de apnea segura y eventualmente la supervivencia de nuestro paciente, ¿no? Y finalmente, disponer de maniobras alternativas, como sean la asistencia con el dispositivo bolsa, válvula máscara, la utilización de algún dispositivo supraglótico o incluso la implementación de una cricotirotomía, me deben permitir a mí un manejo oportuno de la vía aérea inesperadamente difícil. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta.